piso. Vamos a poner un título de devocionales. Vamos a poner un título a este mensaje, hermanos, y es una pregunta, como siempre me gusta, una pregunta para este mensaje. El título de este mensaje es: ¿cuál será mi actitud frente al Rey? ¿Cuál será mi actitud frente al Rey? Vamos a orar, hermanos, para iniciar este tiempo. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar juntos como comunidad. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos que nos hables por tu palabra escrita, Señor, que es la manera como tú has determinado a nosotros hoy, en el siglo XXI, hablarnos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos también que nos muestres a Cristo en el texto bíblico en esta mañana, Señor. Que el señorío universal de este Rey que estamos estudiando en el Evangelio de Mateo pueda ser para nosotros no solo relevante porque Él es un Rey universal, sino que también Cristo sea el Rey y Señor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando juntos el Evangelio de Mateo y quiero retomar algunas cosas importantes. Primero, Mateo o Leví, que fue un cobrador de impuestos que vivió en Capernaum, fue un hombre que Jesús llamó para hacer parte de los 12, de su círculo más íntimo, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Decíamos también, hemos estudiado que la audiencia de Mateo fueron los judíos, aunque abordando también herramientas correctas de interpretar la escritura, entendemos que aunque Mateo escribió a judíos, también hay principios para nosotros hoy ahí plasmados, ¿verdad? Decíamos también, además de que Mateo le escribió a judíos, que esta es la razón por la cual Mateo, en su perspectiva del Evangelio, porque estamos de acuerdo en que no son 4 evangelios los que encontramos en la Biblia, ¿cierto? La Biblia predica un solo evangelio, pero 4 perspectivas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero debido a que Mateo le escribe a judíos, esta es la razón por la cual Mateo presenta a Jesús como ese Rey que había sido prometido desde el Antiguo Testamento, ¿cierto? Esa es la razón por la cual Mateo presenta a Jesús como Rey, como el Rey prometido. Estudiábamos hace 15 días también como el Hijo de David, que fue un rey, uno de los reyes más importantes que estudiamos en el Antiguo Testamento. Mateo cuenta que Jesús fue de un linaje real, ahí en Mateo 1:1, si lo leen conmigo, yo tengo la Biblia de las Américas, dice el libro de la genealogía, es decir, del árbol genealógico, del linaje de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí recuerdan que David fue un rey en el Antiguo Testamento? Una última cosa en la introducción: Jesús es presentado como un Rey salvador para su pueblo. Mateo, dirigiéndose a los judíos, les dice: aquí está el Rey salvador que les había sido prometido. Leamos ahí en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 21, dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los judíos tal vez estaban esperando un rey libertador que los rescatara del dominio de otras naciones, porque recordemos, hermanos, que en la última parte del Antiguo Testamento encontramos unas historias muy interesantes, y es que el pueblo de Israel fue cautivo. En esta línea que estamos estudiando entendemos que uno de los pueblos que llevó cautivo a Israel fue Babilonia, ¿verdad? ¿Sí recuerdan esa historia? Después de Babilonia vino Persia, otro pueblo que fue un poco más amable con el pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan la historia de Ciro, que dio los permisos para que ellos regresaran a su tierra, la reconstrucción con Esdras y Nehemías? ¿Quién vino después de Persia? Los griegos. ¿Sí recuerdan a Alejandro Magno? Lo vemos en las películas y en las historias. Entonces Persia fue conquistado por Grecia y posteriormente, después de Grecia, vinieron los romanos. Y pasan esos 400 años del periodo intertestamentario y nos encontramos aquí en los evangelios
Jesús, el Rey Salvador, el Rey prometido, nace bajo el dominio en ese tiempo del Imperio Romano. Amén. Y Mateo les está diciendo, ustedes van a tener un rey que los va a salvar de sus pecados, no del dominio de otros imperios, del dominio político, financiero, económico, sino de sus pecados. Ese fue el mensaje del evangelio que trajo Jesús por voluntad del Padre. Vamos a leer entonces Mateo 2. ¿Tienen listas sus Biblias, hermanos? ¿Estamos despiertos? ¿Atentos? Yo tengo aquí la Biblia de las Américas, voy a leer en esa versión, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Están conmigo? Versículo 5, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Y habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Versículo 10. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. ¿Cuál será mi actitud frente al rey? Tenemos dos posibilidades en esta mañana, hermanos. ¿Cuál será mi actitud frente al rey? Es la pregunta de este mensaje. Primero, mi actitud puede ser de adoración, de someterme a su señorío. O segundo, mi actitud, como fue la de Herodes en esta historia, puede ser de rechazo, de no aceptar a este rey en mi vida y ser el Señor o intentar ser el Señor de mi propia vida. Vamos a estudiar la primera actitud, que es una actitud de adoración frente al rey. Y aquí vamos a encontrar también algunos argumentos de por qué hablamos de que Jesús es un rey. ¿Listo? Vamos a leer una vez más versículos 1 y 2 de Mateo 2. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Lo que nos está diciendo el versículo 1, hermanos, es que Jesús nació como estaba profetizado en Belén de Judea. Aquí tenemos un mapa, ¿sí lo ven? Listo, entonces, a ver si esto me funciona. Listo. Ahí está el mapa, este es el mar Mediterráneo, esta es toda la región de Palestina, este pedazo, este bracito acá, ahí está Palestina en los tiempos de Jesús, y Palestina se dividía en tres partes. Aquí abajo tenemos la región de Judea, Samaria y arriba Galilea, ¿cierto? Ahí está. Entonces, lo que nos dice el texto es que Jesús nació en Belén, miren, acá está Belén, en la región de Judea, en tiempos del rey Herodes. Ahí está el mapa, ¿verdad? Esto es importante porque era una profecía, como decíamos hace 15 días y hace 8. Pablo en Gálatas capítulo 4 dice que Jesús nació cuando vino el cumplimiento del tiempo, no fue por azar, no fue que llegó el día y por azar nació Jesucristo, no, esto ya estaba profetizado. Él iba a nacer aquí en Belén de Judea según la profecía
Leamos por un momento en el versículo 6, acerquémonos al versículo 6, dice: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti, hablando de Cristo, saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Un rey, pero también un pastor, estaba diciendo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Esta fue una profecía de Miqueas. Anoten ahí, hermanos, para que leamos en casa. En Miqueas 5:2 encontramos esta profecía. Pero interesante también lo que nos dice ahí mismo el versículo 1, que en tiempos del rey Herodes, después de nacer Jesús en Belén de Judea, llegaron unos magos del oriente a Jerusalén. Aquí está Jerusalén abajito de Judea, arribita de Judea. En la misma región de Judea está Jerusalén. Aquí está Belén y aquí está Jerusalén. Y llegaron unos magos de oriente. Posiblemente, hermanos, estos magos venían de esta parte de la tierra, el oriente, ¿cierto? Posiblemente venían de Babilonia, Persia, de todos esos lugares del oriente, y llegaron a visitar a Jesús allí a Belén de Judea. Y la palabra en griego magoi o mago, lo que quiere decir son expertos en astronomía, interpretación de sueños, estudio de escritos sagrados. Estos hombres, estos magos, que la tradición, por cuanto ellos trajeron incienso, mirra y oro, la tradición dice, bueno, son 3, pero realmente los estudios más juiciosos afirman que posiblemente eran muchos más, que ellos venían con muchas más personas, estos magos de Oriente, estos expertos en astronomía, en los escritos sagrados, estaban familiarizados con los judíos de Babilonia. Entonces retomemos lo que estábamos pensando. El pueblo judío fue esclavo en Babilonia y desde ese tiempo todas estas personas en Babilonia, incluyendo estos hombres expertos en la astronomía, en el estudio de los escritos, en la interpretación de sueños, conocían la profecía que estaba sobre los judíos de que iba a venir un rey, que iba a salvarlos, que iba a ser su gobernante y su pastor. Y llegaron en este texto ahí a Belén. Ellos estaban familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento. Pues vinieron de Oriente, posiblemente de Persia o Babilonia, a adorar a este rey. Y es interesante lo siguiente, hermanos, estos hombres no eran judíos, eran babilonios o persas tal vez, pero eran unos eruditos. Eran como los científicos, los sabios de la época, no eran judíos y vinieron a adorar y a rendirse en adoración ante este rey. Leamos versículos 9 al 12, por favor un momento. Dice, y habiendo oído al rey, ahí se están refiriendo a este impostor que era Herodes el Grande. Estos magos se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Qué dice el versículo 10 respecto a estos magos? Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, lo que cantamos en diciembre. Pero ahorita lo estamos estudiando en febrero. Bueno, hermanos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué perla encontramos aquí cuando vemos a unos hombres no judíos, sino extranjeros, adorando al rey de los judíos? Pues que Jesús es un rey universal. El mensaje que está exponiendo Mateo aquí en el capítulo 2, al mostrar a estos hombres babilonios adorando al Señor Jesús, es que no es solamente un rey para los judíos, sino para todas las personas. Es un rey universal. Aquí vemos a estos sabios no judíos adorándole. Él no vino al mundo, hermanos, para ser solo el rey de los judíos. Él es el rey de su pueblo. Él es nuestro rey, Él es nuestro pastor, porque nosotros no somos judíos. ¿O hay aquí algún judío? No, ¿verdad? Todos somos colombianos. Pero este principio nos enseña que Él es el Rey de Reyes
y Señor de señores. Una actitud de adoración en estos hombres que vinieron desde Oriente a reconocer a este pequeño rey que había nacido en Belén. Voy a leerles unos textos, si quieren anótenlos, pero no los vamos a leer juntos por tiempo. Solamente anoten Romanos 1:1 al 6, que estos textos nos hablan de ese reinado universal. Dice la palabra del Señor, el reinado universal de Jesús: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Está hablando Pablo. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros. Y él le está hablando a los romanos, ¿verdad? Pablo en Romanos 1, y les dice: llamados a ser de Jesucristo. Pero otro también es Filipenses. El mismo Pablo dice en Filipenses 2:9 al 11: por lo cual, hablando de Jesucristo, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Uno que me encanta, hermanos, en Apocalipsis, la revelación de Juan. Apocalipsis 7:9 al 12, anótenlo por favor. Recuerden que en esta comunidad somos estudiosos de las Escrituras. Apocalipsis 7:9 al 12 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Él es un Rey universal. La Escritura expone esta doctrina. Vamos a pasar al segundo y último actitud, la segunda actitud que podríamos tener frente al Rey. ¿Cuál será mi actitud frente al Rey? Una actitud de rechazo. Vamos a leer versículos ahí en Mateo capítulo 2, versículos 3 al 8. Dice: cuando lo oyó respecto al nacimiento de Cristo, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 4: entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme, para que yo también vaya y le adore. Hermanos, este Herodes que vemos acá, aunque encontramos que estos hombres, los Herodes, eran una casta también judía, este Herodes era interesante porque es llamado Herodes el Grande, el que encontramos aquí en Mateo 2, hijo de Antípater. Pero este Herodes especialmente era idumeo, era de la región de Edom. ¿Listo? Edom está, bueno, ya no tenemos el mapa, pero un poquitico más abajito de Palestina. Ahí está Edom. No era un judío, no era realmente el rey de los judíos, era un impostor, era un idumeo. Y dice el texto que este hombre se turbó, ¿cierto? Ahí encontramos en el versículo
3, que dice que se turbó después de escuchar del nacimiento del Señor y toda Jerusalén con él. Pues esta turbación, hermanos, no es más que el temor a ser destronado, porque él estaba colocado ahí por el Imperio Romano como un rey sobre los judíos, pero realmente era un impostor. Y si investigamos un poco la historia de este Herodes el Grande, nos vamos a poder dar cuenta que él era un criminal. Él todo el tiempo estaba con el temor a ser destronado. Y la historia nos cuenta que él mató a su segunda esposa Mariana y a sus hijos. Porque aunque él era de Edom, no era judío propiamente, su segunda esposa Mariana sí tenía un linaje real y tenían unos hijos. Entonces, muy seguramente el Señor dijo, pues estos niños tienen sangre real, seguramente crecen y me destronan, así que los mandó matar, y no solamente a ellos, sino a muchos otros, parte de su familia. Por lo tanto, era un criminal. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? Tenía la intención de acabar con la vida de este bebé recién nacido, prometido rey de los judíos. Pero también el texto nos dice que toda Jerusalén se turbó con él, hermanos. Y esto es un poco vergonzoso, porque aquí nos está hablando de los judíos que deberían estar felices por el cumplimiento de la promesa, por el nacimiento del rey, pero estaban temerosos por las represalias de este hombre, de este impostor Herodes. Así que no les causó en ese momento alegría, sino más bien turbación. ¿Qué más nos dice el texto? Ahí en el versículo 4, que Herodes reunió los sacerdotes, es decir, los sabios religiosos de entre los judíos, y a los escribas para asegurarse del lugar del nacimiento de este nuevo rey. Pero también encontramos ahí en el versículo 7, dice: entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Los estudiosos del texto bíblico, hermanos, dicen que esta estrella no concuerda con ningún fenómeno natural, esta estrella que se le apareció a los magos, porque básicamente fue como una estrella fija que posteriormente se trasladó para posarse en el lugar donde estaba el niño. Y estas no eran las características de un cometa ni de una estrella fugaz. Lucas narra mejor este hecho también. Y muchos estudiosos dicen que posiblemente esa estrella era la gloria misma de Dios, iluminando el mundo por el nacimiento de este nuevo rey. Pero Herodes reúne a estos magos, a estos astrónomos, intérpretes de los textos sagrados, a estos sabios, planeando encontrar al niño indicado para poder acabar con su vida, porque era un criminal. Y lo vemos ahí en el versículo 8, dice: y enviándolos a Belén, dijo: vayan, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Qué hipócrita este hombre, ¿verdad, hermanos? Cuando la historia nos cuenta su pasado criminal y su temor a ser destronado. Sin embargo, mis hermanos, el plan de este hombre, este plan macabro, fue frustrado por Dios, porque el Señor en su providencia y soberanía protegió a Jesús. Dios guió el nacimiento de nuestro rey. No fue una coincidencia el nacimiento de este rey universal. Miremos juntos versículo 20 del capítulo 1. Mateo 1:20 dice, hablando de José, el padre terrenal de Jesús: pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Un ángel se apareció en ese momento. Pero también miremos ahí en el capítulo 2, versículo 12, hablando de estos magos, dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Aparte de los ángeles que se le aparecieron a José,
Dios también en sueños a estos hombres les advirtió que no regresaran a Herodes. Y miremos ahí en el 2, un poquito más adelante en el versículo 13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño. ¿Para qué? Para matarle. El Señor guió todo este proceso, les advirtió, les habló en sueños, ángeles se les aparecieron. Hermanos, esto no es una coincidencia, este no es un personaje más de la historia. Jesús es un rey universal, es nuestro rey. Y antes de pasar a la conclusión en esta mañana, hermanos, pensemos en algunos datos interesantes y hermosos de este texto. Estábamos estudiando en el primer punto la adoración, la actitud de adoración, que el texto bíblico en ningún evangelio nos dice que estos hombres hubieran sido 3 magos que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No lo dice la Biblia. Y no nos dice tampoco que fueran 3. De hecho, las investigaciones tienden más a creer por el contexto de la época que eran muchos, pero la tradición nos dice por haber sido los regalos incienso, mirra y oro que eran 3, pero esto no lo enseña la Biblia. Así que creemos por las escrituras y por la historia que eran muchos más, estos sabios que venían de Oriente a rendir adoración al rey. Algo muy interesante y maravilloso. Acabamos de leer en el versículo 13 que después de que los magos se fueron de su visita, el Señor, el ángel del Señor se le apareció a José y le dijo: vete a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, ¿cierto? Muchos comentaristas bíblicos dicen que estos regalos, incienso, mirra y oro, fueron el sustento de esta familia en su viaje de huida a Egipto. El Señor ahí estaba cuidando a Jesús, lo estaba sustentando y trajo a estos magos de Oriente para traer estos regalos, incienso, mirra y oro, para que fueran su fuente de sustento durante esa travesía larga hasta Egipto. Dato interesante, ¿verdad, hermanos? Uno más. Miremos ahí en el versículo 10, leamos, hermanos, lean conmigo el versículo 10 del capítulo 2, dice: cuando vieron la estrella, estos magos se regocijaron sobremanera. La estrella ya estaba detenida sobre el lugar donde estaba el niño en Belén. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con alegría, y entrando en la casa, dice esta versión, ¿cierto? Y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Nosotros cuando, no por religiosidad o por idolatría, pero nosotros muchas veces en diciembre colocamos un pesebrito, ¿cierto? Decorativo, que es algo lindo. Y generalmente acostumbramos a colocar a los magos junto a los pastores y a las ovejas. Pero no es así como nos enseña la Biblia. Los estudiosos dicen que cuando los magos llegaron a visitar a Jesús, ¿qué dice el versículo 10? Que entraron ¿dónde? En una casa. Seguramente Jesús más o menos tenía ya 2 años y ellos ya no estaban en el pesebre, sino que estaban ya residiendo en una casa. Por eso no es correcto. Entonces, para este diciembre, por favor, dejen a los magos ahí guardados en la caja, porque no van ahí, sino que ellos llegaron después y más o menos Jesús ya tenía 2 años y vieron al niño y se regocijaron y le adoraron. Eso es lo que nos dice la historia, hermanos. Ellos ya estaban seguramente residiendo en una casa en ese momento. Concluyamos entonces, pensemos en el Rey majestuoso, universal, que presenta Mateo en el texto. Y en esta mañana, hermanos, solo tenemos 2 posibilidades. La primera, adorarlo, postrarnos ante Él, ante esta evidencia bíblica, someternos a su señorío y vivir para su gloria, lo cual se refleja no solo en nuestras palabras, sino también en la forma como vivimos. Hermanos, escúchenme bien que ya estamos terminando. No podemos decir
que Cristo, que el Señor Jesús es el Rey de nuestra vida y venir a cantar y decirle: Señor Jesús, eres el Rey de mi vida, pero persisto en vivir como yo quiero. No perdamos nuestra vida haciendo esto. Si no estamos dispuestos a someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas y vivir conforme a su palabra, no digamos que Él es nuestro Rey. Digamos más bien, y lo digo con amor y respeto por ustedes, por mi amada comunidad, si persistimos en ser los señores de nuestra propia vida, digamos más bien como Jesús le dijo a los fariseos, que nuestro padre es el diablo. Y Dios no nos va a detener en ese propósito. Si queremos vivir conforme al mundo, nuestro padre es el diablo. No es nuestro Rey Jesús. Así que la primera actitud es adoración, como estos hombres extranjeros lo hicieron. La segunda es rechazar a este rey y actuar con hipocresía y temor, como lo hizo Herodes, diciendo que voy a adorarlo, pero realmente no quiero ser destronado de mi propia vida. Quiero seguir teniendo el control de mi vida, hacer mis propios planes y vivir para mi gloria. Hermanos, si el Señor no nos va a detener, nadie nos ha traído esta mañana obligatoriamente. El Señor no nos va a detener, pero reflexionemos en esto. ¿Cuál será, ahora que salgamos, cuál será? Y yo me pregunto, ¿cuál será mi actitud frente al Rey? Porque hay una evidencia clara en Mateo capítulo 2 de que Jesús es un Rey universal. Coloquémonos en pie y leamos juntos Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 17, 14. ¿Ya están ahí, hermanos? Pelearán contra el Cordero, refiriéndose a Cristo, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados ¿qué? Y elegidos y fieles. Amén. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este texto que estuvimos estudiando hoy. Gracias porque al salir de este lugar, Señor, tenemos dos posibilidades ante la evidencia de que tú eres un Rey universal, pero también, como nos dice el texto de Herodes y de muchos de los judíos, fuiste un rey rechazado. Padre, te damos gracias por haber enviado a Cristo a la tierra para hacerse semejante a los hombres y haber muerto en una cruz por nuestros pecados. Hoy solamente tenemos dos opciones al salir. O adoramos al Rey y rendimos nuestra vida delante de Él y vivimos conforme su palabra nos enseña, o lo rechazamos y no aceptamos el señorío de este Rey en nuestra vida, para lo cual nadie nos va a detener. Pero tenemos que tener la claridad de que si rechazamos a este Rey, a Jesús, no podemos decir que somos verdaderos creyentes. No podemos llamarnos hijos de Dios, porque solamente es un verdadero hijo de Dios aquel que ha venido al Padre en Cristo y que se ha rendido, se ha postrado para adorar al Rey y para aceptar el señorío del Rey en su vida. Señor, si nuestra decisión es postrarnos delante del Rey hoy, no frente a la religión, ni frente a un pastor, ni frente a una iglesia, sino delante del Rey de reyes y Señor de señores, si esa es hoy nuestra decisión, permítenos también por tu Espíritu Santo vivir para tu gloria, Señor. Padre, no nos permitas deleitarnos en el pecado, sino que más bien aborrezcamos el pecado.
Que cuando caigamos podamos correr a la cruz, Señor, y encontrar en ti el perdón que tú ya nos has dado, Padre Celestial, en Cristo. Pero que seamos luces, luminarias en este mundo, Señor, y que otros puedan ver que somos verdaderos hijos de Dios, no solamente porque venimos un domingo a este lugar, sino por la forma como vivimos, como pensamos en nuestro matrimonio, en nuestra casa, por la forma como criamos a nuestros hijos, por la forma como vivimos en nuestro trabajo con los demás, con los que están allí afuera, que todos puedan saber que somos verdaderos hijos de Dios, no fanáticos, no religiosos como los fariseos, sino radicales como Jesús en nuestra forma de pensar y de vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.